Déjeme saludar a los maestros Paco Cruz, Jaime Hernández, que ya llegaron para hablar, pues, de todos estos temas. Eh, Ayer Tucker Carlson, el que era amigo de Trump, pero ya no es amigo de Trump por criticarlo al llevar a Estados Unidos casi a tirarse de cabeza en este conflicto entre Israel e Irán. Deja en ridículo a Ted Cruz, que quiere guerra a como dé lugar, sin siquiera saber detalles de Irán y de su gente, no tiene idea del país con el que se quieren eh, meter en conflicto. En fin, mi querido Paco, mi querido Jaime, los saludo con mucho gusto. Paco, buenos días. Vicente, buenos días. Jaime, buenos días. Sí, fíjate, Vicente, lo primero que decías, las redadas en Oxnard, California, que es parte del corazón agrícola de Estados Unidos, fresa, y decía así, fresa, zarzamora, frambuesa, otros frutos, y hasta allí están llegando las redadas violentas, como lo estamos viendo, violentas con rifles de asalto para cazar a migrantes que van a cosechar fresa y frambuesa o zarzamora a Estados Unidos. Este, Ese es el rostro verdadero de Donald Trump, a Vicente y Jaime. Ese es el rostro de un hombre que, que está cegado por el racismo, por el supremacismo. Yo no creo que ni siquiera nunca haya sido su idea de salir a cazar a criminales, porque negocia con ellos, va. Allí tiene a los chapitos, está negociando con los chapitos, está negociando con el Mayo Zambada y luego los deja libres. No, yo creo que hay evidencia suficiente para advertir que Donald Trump en ningún momento desde que tomó posesión, incluso antes, pensó verdaderamente en salir a cazar criminales. Eso fue como parte de una retórica muy linda para los gringos, pero no, su realidad es que salen a cazar a quien sea, trabajadores agrícolas, trabajadores de servicios, empleados de empresas, al que pesquen ahí en el camino, se lo llevan con lujo de violencia, Vicente. No entiende, yo quisiera decir a veces que Donald Trump debía entender el peso que tiene el sector, la mano de obra documentada e indocumentada de los mexicanos en este caso, que es una historia en el sector agrícola, pero la verdad es que no lo entiende, no lo va a entender, y nunca va a ver por el bien de Estados Unidos, tampoco va a ver cuánto cuesta o cuál es el peso de la aportación de los mexicanos que laboran en el campo. Por ejemplo, ahí en California, no creo que tenga intención de eso, Vicente, nunca va a tener intención de eso. Él está en campaña política, como hace 4 años, poco más de 4 años, sigue lo mismo, está en una campaña política abierta, desesperada, y el objetivo más fácil o el hilo más delgado, como dicen en mi pueblo, se rompe por el migrante indocumentado, pero muchos de ellos, tú conoces Oxnard, estás ahí, has estado ahí, muchos de ellos tienen visa, tienen una visa especial para trabajar, la H2A, así que son trabajadores documentados, con permiso, bajo control, cuyo objetivo es mitigar la escasez de mano de obra en el campo. Pero la verdad es que no importa cuánto trabajen, no importa lo que hagan, nunca va a ser suficiente para un personaje que está enceguecido por el supremacismo. No importa cuánto verdaderamente hagan estos trabajadores, que fíjate, estaba leyendo anoche estadísticas, el 90% de las personas que tienen visa H2A son de México, pero la realidad es que Estados Unidos, bueno, no Estados Unidos, Donald Trump no va a entender
y su casa es abierta, es desesperada, y yo insisto que la vamos a ver durante los próximos poco más de 3 años y medio. ¿Por qué? Porque es un hombre que está enfermo de poder y está enfermo de poner en marcha las políticas que quiera, ¿sí? Al limpiar Estados Unidos por una parte y por la otra, quedar bien con una parte de su electorado. Así que vamos a ver mucho tiempo esto, Vicente. Lo que está pasando en Oxnard está pasando en cualquier otra zona agrícola de Estados Unidos. Así es, y no es lo mismo gritar, patalear y jugar a la politiquería como Jorge Romero a la distancia, el presidente nacional del PAN, que estar ahí en los centros de detención. Fíjense que voy a rescatar esto de la representante para también escuchar a Jaime Hernández, de la representante federal, que es algo así como la diputada del Distrito 28 de California, Judy Chu, que dice que tuvo la oportunidad de confirmar que los que están en los centros de detención, como el de Adelanto, el infame centro de detención de Adelanto en California, ahí adentro no hay criminales violentos de esos que nos están, con los que nos están asustando en los medios de comunicación, la secretaria de Seguridad Nacional y personajes como Steven Miller, el asesor de Donald Trump. Vea y escuche. I am here after spending 2 hours with 5 members of Congress who were able to finally get into Adelanto after being turned away. We were turned away last week when they just locked this gate on us. But we were able to go in there this time, and we were able to talk to detainees from the LA raids, and we were able to discern that these were just workers in stores. These were people who had gone to their court hearings. These were people whose documents had expired. These were not criminals, not the criminals that Trump says that he's trying to get out of this country. And in fact, they are undergoing conditions that are inhumane, in my opinion. They were not able to change their underwear for 10 days. They had the same towel. They had to clean their own shower, and they did not get a PIN number for the telephone. As a result, they cannot be in contact with any legal representative nor with their family members. This is not right, and we are going to fight to make sure that they get the humane conditions that they deserve. And we are going to fight to get las palabras de la representante federal. Lo que encontró dice que es horroroso. Son gente trabajadora que se encuentran en condiciones inhumanas, sucias, que no tienen comunicación con sus representantes legales, con sus abogados, con su familia, y que a algunos no se les permite ni siquiera tener un cambio de ropa interior hasta por 10 días. Ahí están, hay que también reconocerlos. Tal vez no son solo los hispanos los que están dando la batalla. Es esta representante de origen asiático, Judy Chu, que echa por tierra también, como intentamos nosotros desde nuestra trinchera decirlo, eso de que van por los más peligrosos. Pues no, se están llevando en estos operativos de ICE a gente trabajadora de los Home Depots, donde se juntan los jornaleros, de los campos agrícolas, donde está nuestra gente trabajando en la pizca, por ejemplo, de la fresa en Oxnard. Están cobardemente levantando, y pareciera que a los levantones estilo La Maña, con encapuchados y toda la cosa, uno ya no sabe ni de quién cuidarse. Pero bueno, mi querido Jaime Hernández, un abrazo. Don Jaime, buenos días. Querido Vicente, querido Paco, ¿cómo están? Muy buenos días. Pero en muchos sentidos, Vicente, esto ya se había advertido, que estas campañas de redadas para tratar de expulsar a millones de inmigrantes iban a topar
con esta realidad de recursos insuficientes, centros de detención abarrotados, pero le importa un carajo a la administración de Donald Trump. Hemos visto cómo en el curso de las últimas horas ha habido disputas al interior del gabinete de Donald Trump, como la secretaria de Agricultura, Brooke Rawlings, que ha hablado, ha mantenido negociaciones con México en distintos momentos, y el secretario, el principal asesor de Trump en materia antiinmigrante, me refiero a Stephen Miller, han chocado. Mientras Brooke Rawlings dice que son necesarios esos trabajadores, Stephen Miller dice que no, que es prioritaria la campaña para deportar a millones de inmigrantes indocumentados que representan una invasión para el país. Por eso ayer fue muy importante, y creo que es necesario destacar esto. La presidenta de México aprovechó su primera intervención en el plenario del G7 para hacer una defensa de la comunidad migrante. Dijo que los migrantes han construido su vida en Estados Unidos y otras naciones con dignidad, cumplen las leyes, pagan sus impuestos y por tanto no merecen ser tratados como en estas condiciones tan inhumanas, sino que merecen respeto y reconocimiento. Y por otro lado, aprovechó también su intervención la presidenta para recordar que México siempre ha sido promotor de la paz, el desarme y la soberanía entre los pueblos y propuso una cumbre por el bienestar económico para fortalecer el desarrollo, el comercio justo y recíproco en base, para conseguir una base que permita una paz duradera. Era una alusión directa a las políticas extraviadas, contradictorias, enloquecidas, desquiciadas de Donald Trump. A mí me pareció que Claudia Sheinbaum aprovechó ayer su viaje a Canadá, y qué bueno que lo hizo, para hacer una defensa encendida de nuestros migrantes en Estados Unidos, y creo que era necesaria esta defensa. Y por otro lado, no es secreto que Claudia Sheinbaum dio a conocer o por lo menos demostró el enorme poder de su gravitas, de su saber estar. Todo mundo quería fotografiarse con Claudia Sheinbaum, todo mundo. Aquí tenemos la representante de la Comisión Europea, con Narendra Modi, con el primer ministro de Canadá, con el canciller alemán Friedrich Merz, en fin, todo mundo miren, aquí lo tienen con Lula da Silva, realmente todo mundo quería fotografiar, que la tenemos con el presidente de Corea del Sur, todo mundo quería fotografiarse con la presidenta de México, todo mundo la saludaba a su paso. Yo creo que llama la atención Claudia Sheinbaum, todo el mundo la quería saludar. Claudia Sheinbaum se ha convertido por mérito propio en una voz que tiene peso, en una voz que es importante, y de ahí la importancia de que haya aprovechado no solamente su popularidad en el seno del G7, sino que haya aprovechado todo este momento para hacer una defensa de los que nadie defiende en Estados Unidos, ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano, todo lo contrario, muchos les dan la espalda, y la presidenta, leal a la comunidad hispana, porque sabe la importancia que representa nuestra gente, porque ella misma tiene una gran relación con la comunidad migrante. Hemos visto cuántas veces en su viaje de campaña, tú estuviste ahí, querido Vicente, en Los Ángeles, cómo la gente, cómo ese auditorio estaba abarrotado para ver a Claudia Sheinbaum, y por eso mismo Claudia Sheinbaum no podía desaprovechar esta oportunidad para defender a la comunidad migrante, y qué bueno que lo hizo, querido amigo. Así es, Jaime, estoy viendo el comunicado del gobierno de México en torno a esta plenaria número 51 de la cumbre de líderes del G7. Y cito a la presidenta. Cito: todos los ciudadanos de todos los países deben tener la posibilidad de una vida con bienestar, y aunque parezca un sueño, es posible. Esto significaría avanzar hacia una comunidad internacional más equitativa, pacífica y sostenible.
el bienestar económico y la cooperación para el desarrollo son actos de responsabilidad compartida de todas las naciones. En un mundo marcado por interdependencias, ningún país puede aislarse y prosperar a costa del sacrificio ajeno. Apostar por la cooperación es, en última instancia, apostar por un futuro común basado en la justicia. Que este G7 no sea solo una reunión de potencias, sino un espacio de responsabilidad compartida, porque el poder no se mide solo por lo que se tiene, sino por lo que se hace con él, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Destacó el lema juarista de que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hizo un llamado, como ustedes están escuchando, a las grandes naciones a trabajar con firmeza por la paz. Destacó a las y los mexicanos que desde hace años residen en Estados Unidos, a quienes calificó como personas trabajadoras y honestas. Y por cierto, Ceci, muéstreme el video que le va a arder a los fachitos que la andaban buscando, porque además se burlaban, ¿no? ¿Dónde está Claudia Sheinbaum, que no llega por haberse ido en avión comercial? Puro show, dice Loret. Pues es que no se les olvide que México no forma parte del G7 y de entrada no va a estar Claudia Sheinbaum en la fotografía oficial en donde están reunidos los líderes como Donald Trump, como el canciller alemán, como la líder o la lideresa, perdón, italiana. No estará el primer ministro de Canadá, no, pero en la fotografía oficial que la busque Elena Chávez, que se estaba burlando de ella, la escritora, la autora del Rey del Cash. No sé si la fotografía oficial, y ahí se aparece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, creo que sale muy fortalecida, y si bien no se reúne con el presidente de Estados Unidos en el marco del G7, sí tiene reuniones importantes. ¿Quién puede poner en duda la reunión importante con Narendra Modi, que es el líder de India, o con la Unión Europea, desde donde le mandaron palabras muy generosas a la presidenta de México? Pero bueno, ya sabemos qué van a decir de lo que expresamos y analizamos aquí en Sin Censura. Esos son los chayotubers, los que reciben dinero, obviamente, calumnias del gobierno de México. Seguramente lo sigue maiceando. Ya ves lo que dicen. Jesús Ramírez Cuevas. Pero bueno, la realidad es esa. Sale fortalecida, le va bien a la presidenta de México con esta invitación del primer ministro de Canadá a participar en esta cumbre del G7, mi querido Paco. Sí, Vicente, fíjate, sí, tú recuerdas anoche que platicábamos con Jaime, cuando se fue Donald Trump decíamos, ¿qué hace ahí? O decíamos que le iba a ver los ojos al monstruo, pero la verdad es que el encuentro del G7 fue mucho más. Y hay que recordar, mira, cuando aboga por los migrantes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, solo hay que recordar que por lo menos 7 de cada 10 a trabajadores agrícolas son mexicanos. 7 de cada 10. En 2023, el empleo total en Estados Unidos se ubicó en el 10.4% se ubicó en los sectores agrícolas y alimentarios. Y eso representó a cerca de 22.3 millones de personas. La agricultura, la alimentación y las industrias relacionadas contribuyeron más o menos con 1.400 millones de dólares al Producto Interno de Estados Unidos, es decir, a la riqueza de Estados Unidos, y eso es una participación de por lo menos 5.5 puntos del Producto Interno
bruto, Vicente. Así que son la población mexicana más o menos constituye en estos momentos a 40 millones de personas. 40 de primera, segunda, tercera generación, y, hay por lo menos 10.5 millones que no tienen un estatus migratorio muy definido, así que a eso fue la presidenta a defender, y es una crítica abierta al presidente Donald Trump, sí, que mantiene su política, lo decíamos hace rato, por ejemplo, en Oxnard, que es parte del corazón agrícola de Estados Unidos, una política de persecución, y fíjate, yo te decía, de esos 10 millones, 5 millones no tienen estatus migratorio, son indocumentados. Pero esa es una práctica que es histórica, Vicente, es una economía que le conviene a Estados Unidos. Esos migrantes pagan impuestos, no reciben ningún servicio y ponen a trabajar al campo de Estados Unidos. Así que es algo incomprensible, pero así es. Bueno, y eso de incomprensible es un decir, Donald Trump sabe lo que está haciendo, una política racista, supremacista, pero la vamos a tener. Y el papel de la presidenta, la verdad es que fue aprovechar ese foro, fue hablar con los 7, claro, los 7 menos 1, 6 líderes de las economías más poderosas del mundo, a decirles eso. Se necesita solidaridad, se necesita un nuevo proyecto, un nuevo modelo económico, así que, y para mí todo lo que hizo, la verdad es que, decía Jaime, todo mundo quería retratarse con ella, quería escucharla, y veía las caras de los mandatarios, así que Claudia Sheinbaum llegó como una rockstar, se va igual y da un discurso muy serio, muy sobrio, en lo que le interesa a México, la economía del bienestar para todo mundo, Vicente y Jaime. Así es. Oye, y mi querido Jaime, a veces pienso, ¿por qué Estados Unidos pareciera que a ojos cerrados respalda al gobierno de Benjamín Netanyahu allá en Israel? Pero ayer nos pudo haber dado magistralmente con una entrevista. Y mira que no soy fan de Tucker Carlson, pero con esta entrevista que le resultó magistral a Ted Cruz, una idea, el senador republicano de Texas, Ted Cruz, admite que hay espionaje en Estados Unidos. Pues, ¿qué conocerán? ¿Qué secretos le conocerán a los políticos estadounidenses las entidades de inteligencia de Israel para que los tengan arrodilladitos? Y además que un senador de Estados Unidos admita y no repudie en ese sentido el espionaje que se hace en Estados Unidos, a mí me pareció escandaloso. Pero bueno, lo menciono porque Donald Trump tiene en sus manos entrarle o no al conflicto Israel e Irán, porque además solo Estados Unidos tiene el artefacto, la bomba que se necesita para despedazar este complejo nuclear de Irán. Ese armamento no lo tiene ni Israel, y en esa encrucijada está Donald Trump y en esa encrucijada está el mundo, pero muchas cositas van quedando ahí sobre la mesa, mi querido Jaime. Sí, no es un secreto que Estados Unidos ha sido secuestrado por Israel. Me refiero a su política exterior y a su política interior desde hace ya mucho tiempo. Desde la década de los 60, por ejemplo, se sabe y está documentado
que gracias al robo de uranio, gracias al colaboracionismo de Estados Unidos, Israel pudo construir su primera planta nuclear y de enriquecimiento de uranio. Israel es el único país en Oriente Medio que tiene armamento nuclear. Y su justificación es que tiene muchos enemigos que la rodean, pero siempre Israel ha actuado de esta manera, siempre, porque sabe muy bien que Estados Unidos es su perro guardián. Ocurrió en el 67 con la Guerra de los 6 días, ocurrió en 1973 con la Guerra de Yom Kippur, cuando Estados Unidos tuvo que salir al quite para rescatar a Israel. Y en esta ocasión, todo el mundo sabe que Donald Trump está preparando el terreno para una intervención. Y hoy mismo el ayatollah Ali Khamenei le advirtió que Irán, primero, no se va a rendir nunca, y dos, le advierte que si Estados Unidos participa en este conflicto, que se tiene que atener a las consecuencias. Pero hoy también, hace aproximadamente 1 hora y media, Rusia acaba de advertir a Estados Unidos contra la idea de intervenir militarmente contra Irán. Entonces, esto te da una idea de la falta realmente de el fracaso de la política exterior de Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo estaba en los planes de Benjamín Netanyahu arrastrar a Estados Unidos a este conflicto. ¿Desde hace cuánto tiempo Benjamín Netanyahu, por lo menos los últimos 30, 40 años, ha insistido con el mismo argumento ya tan manoseado de que Irán está a solo unos meses de tener armamento nuclear? Irán tiene a solo unos días. Esto lo hacía desde la década de los 90, y es increíble cómo desde ese argumento tan barato está ahora a punto de colocar a Estados Unidos en una guerra de imprevisibles consecuencias si tomamos en cuenta las advertencias que le ha lanzado Rusia e Irán y también Pakistán. Así es que yo creo que es muy preocupante, pero ya hay incluso exoperadores de la CIA que ya han salido para advertir que Donald Trump está siendo cilindreado, podríamos decir en términos mexicanos, está siendo cilindreado por la inteligencia israelí, por el Mossad, por Benjamín Netanyahu, dándole informes falsos, advirtiéndole contra la peligrosidad de Irán. Y por eso Donald Trump está con este argumento falaz de que Irán nunca va a tener armamento nuclear, cuando Irán nunca ha tenido armamento nuclear. Las bases nucleares que tiene Irán son con fines no militares, es para suministro de energía, pero lo que quiere Israel primero es aniquilar a su eterno adversario Irán, pero se da la circunstancia de que Irán no es Gaza, no es Cisjordania, no es Siria, no. Irán es una nación de más de 90 millones de habitantes, es un poder militar incontestable y además una nación que en el curso de los últimos por lo menos 3 años ha construido una alianza formidable con China y Rusia. Irán es el país que le ha suministrado a Rusia todos los drones que ha necesitado en la guerra que mantiene Rusia en Ucrania contra Estados Unidos, porque la guerra que enfrenta Rusia en Ucrania no es con Ucrania, no nos hagamos tontos, es contra la OTAN, es contra Estados Unidos y sus aliados europeos. Así es que yo creo que si Donald Trump decide entrar en este conflicto, va a cometer un terrible error, porque se va a ver arrastrado a un conflicto que puede saber cómo empieza, pero difícilmente puede saber cómo va a terminar, poniendo en riesgo la integridad de millones de ciudadanos en todo el mundo. Esto te habla de la irresponsabilidad de Estados Unidos, la irresponsabilidad y la falta de rendición de cuentas de un personaje tan criminal como Benjamín Netanyahu, que ha sido responsable de un genocidio, que ha lanzado guerras contra 5 naciones
en el curso de los últimos 6 meses. Ha bombardeado Líbano, ha bombardeado Yemen, ha bombardeado Siria, ha bombardeado el Líbano, o sea, y ahora Irán. Son 5 naciones a las que Israel ha agredido de forma unilateral, y ahora en el comunicado del G7 se dicen los representantes de las 7 naciones más poderosas del mundo que Israel tiene el derecho a defenderse a sí mismo, cuando ha sido Israel quien ha atacado. Es francamente es de locura lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Israel se le permite todo, se le permite perpetrar un genocidio, etcétera. Entonces, vamos a ver qué ocurre en Estados Unidos. Siempre se recurre al poder legislativo y decir que va a invocar poderes de guerra y que el Congreso tiene la última palabra, pero ya conocemos a Donald Trump, se salta a la torera este tipo de argumentos. Y en el curso de las últimas horas, insisto, tanto Rusia ha advertido contra esta intervención directa e incluso China, que es una nación muy sabia y que tiene la última tecnología en materia militar, ya incluso ha dado un paso al frente y ha dicho que puede ofrecerse como mediador del conflicto Israel-Irán. Así es que las cosas están muy revueltas. Yo mucho me temo que Donald Trump se deje arrastrar este conflicto, que puede, insisto, tener impactos, porque acuérdate, ayer mismo Irán amenazó con bloquear el estrecho de Hormuz, por donde transita el 25% del petróleo que sale de Arabia Saudita, que sale de los Emiratos Árabes Unidos. En fin, sería un desastre para la economía internacional. Así es que hagan sus apuestas, que cada quien, como decía Tintán, que cada quien agarre su veladora y que nos agarren confesados, querido Paco, querido Vicente. Así es, llega Norman Perro también, a quien saludamos con mucho gusto. Estoy leyendo lo que publica la cuenta de Narendra Modi desde India. Dice, tuve una muy buena reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La felicité personalmente por su histórica victoria electoral, convirtiéndose en la primera mujer presidente de México en 2 siglos. Ambos vemos un inmenso potencial para que los lazos entre la India y México se fortalezcan aún más en el futuro, especialmente en sectores como la agricultura, semiconductores, minerales críticos, la salud, entre otros. También conversamos sobre las formas de reforzar los lazos entre nuestros pueblos. Por su parte, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dice, querida Claudia Sheinbaum, México es un socio fundamental para Europa, desde ayudar en temas del cambio climático hasta mejorar los temas de inversión y de comercio. Estamos comprometidos con hacer más profunda esa cooperación. Estamos viendo cómo terminamos firmando un acuerdo modernizado y visitando México. Se comprometen ya a visitar México en este mensaje de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Mi querido Norman Perr, hablando de estos temas, victoria de Claudia Sheinbaum, a pesar de que no hubo reunión con Trump. Al final, la vida sigue con Trump o sin Trump en el G7. Y bueno, por cierto, también quiero mandar alerta de que Eric ya es huracán categoría 1, para que tomen sus precauciones la gente de Oaxaca, de Guerrero, porque están señalando esta rápida intensificación del huracán Eric, y después de Otis, uno no se puede confiar, ¿no? Así que la gente de Chiapas, la gente de Guerrero, la gente de Oaxaca, tome sus precauciones. Mi querido Norman, buenos días, bienvenido. Buenos días, Vicente. Un saludo a la audiencia, un saludo a los maestros Paco y Jaime. Con respecto a la visita de la presidenta a Canadá, a Calgary,
Yo creo que difícilmente podría haber una persona que nos representara con tal fuerza. La presidenta es propositiva, pero además la presidenta representa a un país en auge, un país que tiene mucho que ofrecer en términos de comercio, en términos de creatividad. Nosotros estamos recibiendo de manera extraordinaria inversión extranjera directa. En fin, México lo diría en términos de turismo, la secretaria, México está de moda, ¿no? Pero Claudia Sheinbaum representa muchas cosas y entre otras cosas representa dignidad, representa la posibilidad de entablar una relación sana, una relación justa. Nunca pedimos nada más, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en términos de migración en Estados Unidos, decía, los migrantes no merecen la discriminación. Esto es algo muy, muy importante, muy significativo. Yo creo que la presidenta está haciendo un gran papel en esos primeros contactos internacionales tan masivos, ¿no? Porque hay que decirlo, estamos hablando también de muchísima gente con los cuales entró en contacto y estoy seguro que con todos ellos algo tuvo que ver en términos de negocio, en términos de relaciones culturales. Sabemos que estuvo en contacto con el presidente de Corea del Sur, con el primer ministro de la India, estuvo también con el canciller alemán, estuvo con el presidente de Francia. En fin, esas posibilidades de contacto directo trascienden las relaciones que se pueden tener a través de consulados, a través de en Estados Unidos o en el mundo, a través de embajadas, porque es una representación mayor, ¿no? Es un tú a tú, es un cara a cara, y todo esto, sin duda alguna, significa grandes posibilidades de invitación de Carney, del primer ministro Carney a la presidenta. Es una invitación muy certera, porque también no hemos hablado tanto de Canadá, pero la relación con Canadá es importantísima, quizá no de la envergadura y tamaño que se tiene con Estados Unidos, pero es una relación fundamental para México porque es nuestro socio, y es nuestro socio en términos de dinero y en términos de calidad. Entonces, yo creo que ha sido un viaje redondo. Estoy seguro que no van a ser muchos viajes continuos, pero sí ya se sentaron las bases para que México esté en contacto con el mundo que tiene el poder. Cuando hablamos de Modi, estamos hablando de muchísimas cosas, no solo de uno de los presidentes más populares y más queridos por su gente, sino que Modi representa también una industria importantísima en términos de software. Estamos hablando también de medicamentos, y estamos hablando de tantas y tantas cosas que ofrece al mundo y que eventualmente México, estoy seguro que lo va a capitalizar. Sabemos que se hace mucha vacuna en la India. En fin, yo creo que fue un viaje exitoso de la presidenta, y como diría el presidente López Obrador, ella va a ser y es una gran presidenta, mi querido Vicente, Jaime, Paco. Así es, antes de que llegue la mañanera del pueblo, hay que decirlo también, Paco, Jaime, Norman, que en Nueva York ocurrió una situación, pero si sacada del manual del fascismo, ¿no? Ya otro funcionario público arrestado, funcionario en funciones, válgame la redundancia, servidor público en funciones, el contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, que acompañaba a inmigrantes indocumentados a sus citas de inmigración, algo así como lo que ha hecho Toño de acompañamiento allá a los migrantes en Kansas City. Fue arrestado por gente de ICE y tuvo que salir ya a posicionarse durísimo la gobernadora de Nueva York,
Katie Hochul, que dice, esto sí es bullshit. Ya se enojaron los demócratas por esto que no respeta ya ni siquiera a los servidores públicos en funciones. Le pasó a Alex Padilla en Los Ángeles, ahora le pasa al Contralor de Nueva York, y dice la gobernadora, yo le dije al presidente Trump que trabajaría con cualquier persona para hacer mejor la vida de la gente de Nueva York, pero si él reta los valores y los derechos, me voy a poner firme y vamos a luchar, vamos a pronunciarnos, y se llegó el día, dice la gobernadora de Nueva York. Paco, ¿algún tema, algún comentario, alguna reflexión, tal vez incluso de los temas que no van quedando en la mesa antes de irnos a la mañanera del pueblo, querido Paco? Esperando que ya esté de regreso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aparece la mañanera del pueblo en Palacio Nacional ya en su agenda oficial. Me imagino que ha de ser brutal el regreso y estar en la mañanera del pueblo, antes en el gabinete de seguridad, pero así está ya en su agenda. Paco, ¿con qué cerramos contigo? Mira, Vicente, creo que lo de este contralor de la ciudad de Nueva York y lo de Alex Padilla, pues deben ser destacados siempre. ¿Por qué? Porque esa es la brutalidad con la que Donald Trump está cazando a los migrantes, está cazando a todo mundo que no sea republicano. No ha tocado Texas, no ha tocado la Florida y otros estados republicanos, pero es la brutalidad. Y eso es lo que representa. El otro hay que estar pendiente. La presidenta dijo que hoy hablaría en su mañanera, esperemos que llegue, sobre eso. Y la guerra Israel-Irán no la podemos dejar de lado, Vicente. ¿Por qué? Porque ayer te decía, eso sí puede causar una conflagración nuclear por accidente o por disparo de una ojiva nuclear. Así que yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, nos vemos, aquí estoy pendiente, pero nos vemos mañana tempranito, Vicente. Claro, y Jaime y Norma, nos vemos al rato. Claro que sí, Paco. De hecho, estoy revisando las portadas, las primeras planas de los diarios de circulación nacional, y en su gran mayoría reconocen lo que hizo, lo que dijo, lo que deja el G7 para la presidenta Claudia Sheinbaum y para México. Mi querido Jaime Hernández. Sí, yo destacaría, porque creo que es importante. Sí, ayer la presidenta hizo una defensa de la comunidad migrante en Estados Unidos, pero yo creo que lo que también habría que destacar que el G7 está integrado por países que ahora mismo han permitido o han salido de coaliciones de extrema derecha. A donde voy es que en países como Italia, el Reino Unido, en países como Japón incluso, la inmigración se ha satanizado. En Alemania más de lo mismo. Es decir, que el hecho de que Claudia Sheinbaum haya sido capaz de enarbolar la causa migrante de los mexicanos en Estados Unidos, pero de los migrantes en general en todo el mundo, no es poca cosa. Si se tiene en cuenta, insisto, que la mayoría de los gobiernos que integran el G7 son gobiernos que se han visto prácticamente asaltados por este fenómeno, y la respuesta que han tenido es enviarlos a terceros países como África, o pagarle a Turquía para que haga de carcelero de estos migrantes y los reciba. Y por eso es de ahí la importancia de que Claudia Sheinbaum haya roto una lanza en favor de la comunidad migrante, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Yo creo que eso es muy importante a destacar, que la presidenta, y además otra cosa bien importante, que lo repetía ayer el primer ministro de Canadá, Mark Carney, cuando recibía a Claudia Sheinbaum. Por cierto, la presidenta le regaló un balón de fútbol precioso, de estos que están forrados con Shakira, hermoso que le regaló.
Pero fue muy interesante porque el primer ministro de Canadá le dijo a Claudia Sheinbaum que quiero aquí felicitar a la presidenta por el triunfo alcanzado, pero para además por la política que enarbola, que es, en pocas palabras, que se tiene que mantener, su gobierno ha mantenido una política, sobre todo económica y financiera, que piensa en todos los demás con justicia social, es decir, parafraseando así la vieja frase que alguna vez enarboló Andrés Manuel López Obrador de por el bien de todos, primero los pobres. Miren, aquí está el momento en que la presidenta le regala al primer ministro de Canadá este balón precioso, precioso, y le explicó a la presidenta qué comunidad hace este tipo de trabajo tan hermoso, y porque claro, hay que tener en cuenta que Canadá, Estados Unidos y México van a ser huéspedes del Mundial en el 2026, ¿no? Creo. Así es que yo destacaría este aspecto de esta cumbre del G7 en donde Claudia Sheinbaum habló en nombre de los migrantes de México o de los hispanos en Estados Unidos, pero también de los migrantes en todo el mundo, que hoy más que nunca se enfrentan a una campaña de odio, innombrable, ¿no? Muertes en el Mediterráneo, muertes en el desierto. Y a mí se me hizo muy valiosa esta aportación de Claudia Sheinbaum en el G7. Y ya saben, nos vemos a las 14 horas en No Apto para Cínicos y a las 19 horas con Norman Pearl y el maestro Paco Cruz. Te mando un gran abrazo a Paco, a Norman y a ti, querido Vicente. Muchas gracias. @Jaime Journo en X, antes Twitter, así encuentra al querido Jaime Hernández. Querido Norman, ¿con qué cierras? ¿Con qué comentario cierras tú? Pues yo cierro con una reiteración de esa amenaza sistemática que ha sido de Israel contra Irán a lo largo de 30 años con el mismo Netanyahu, que ha planteado siempre el mismo argumento que Estados Unidos lo hizo antes con Siria y que lo hizo también con Irak, en donde acusa a Irán de tener armas de destrucción masiva. Ese es un argumento que en términos globales ya no tiene el mismo impacto, pero por otro lado, ellos se quieren convencer de lo mismo para poder llevar a cabo una guerra que no quieren ya enfrentar solos, que están invitando, obligando a Estados Unidos. No nos extrañaría que en cualquier momento haya alguna incursión de grupos enviados por Israel sin bandera o bajo otra bandera en contra de las bases norteamericanas en Oriente. Así que bueno, pues nosotros esperamos. Yo soy Norman Pearl, estoy en X con ese nombre, lo mismo en Facebook, y claro que junto con mis cómplices, tanto el maestro Jaime Hernández como Paco Cruz, lo esperamos de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, y el canal es normanpearl.tv. Muchas gracias, Vicente, por esta oportunidad de dirigirnos con nuestra gente. Somos los del bastón, somos los gladiadores del bastón, y ahí nos vemos con mucho gusto a las 7. De 7 a 9 en el Jaime, vamos a desayunar mejor. Un abrazo, Norman, un abrazo, Paco, un abrazo, Jaime, gracias por estar siempre al pie del cañón aquí en Sin Censura. Recuerda, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, lo espera el querido Jaime Hernández en No Apto para Cínicos. A las 11 lo espera Toñito con Toño Ruiz.